Solo una iglesia que sepa resguardar el rostro de los hombres que van a tocar a su puerta es capaz de hablarles de Dios. Hola amigos de 724 Noticias, nos encontramos en este momento con Austin Iverate. Buenas tardes, Austin. Buenas tardes. Austin es periodista, él es además comentarista de distintas televisiones en el mundo, un experto en política y religión, podríamos decir. Hizo un doctorado en la Universidad de Oxford en estos dos temas especializados en Argentina. Y además ha escrito una biografía de Francisco llamada El Gran Reformador. Acótame tú el título. Francisco, retrato de un papa radical. Exactamente. Y añado, y esto es algo a nivel personal, creo que es uno de los pocos que no dice ser amigo de Francisco, pero lo conoce muy bien, ¿no? Por lo menos ha estudiado cuál es esa forma de pensar que tiene. ¿Podríamos decir eso? Sí, yo he estudiado a él, o sea, casi todo lo que él ha escrito, es todo lo que escribió como jesuita, y por supuesto conozco a muchas personas muy cercanas a él. A él lo he conocido un par de veces, hemos hablado solo por unos minutos en cada momento, o sea que no pretendo conocerlo bien, pero tengo entendido que él conoce el libro, mucha gente le ha hablado de él y él también ha hablado del libro a otras personas, así que no sé si él lo ha leído, pero dice que es muy bueno. Y respecto al libro, Austin, ¿qué es lo que tiene de diferente este libro a otras biografías que se han escrito acerca del Papa? Es un intento de descubrir a Jorge Mario Bergoglio desde, digamos, la parte histórica de la Argentina, la historia de la Iglesia, la historia del país. O sea, una de las ideas del libro es que no se puede entender al Papa Francisco sin entender algo de la historia compleja, ¿no?, de la Argentina, un poco como no se podía entender tampoco a Juan Pablo II sin saber algo de Polonia. Entonces, es un libro que contextualiza al Papa. Y también yo soy el primer biógrafo de haber entrado en toda la parte jesuita, todos los escritos que él hizo durante 20 años y su vida de jesuita. Y hay una parte en el libro donde narro qué pasó entre él y la Compañía de Jesús, que soy el primero, digamos, de haber investigado esto a fondo. En el libro hablas de que Francisco es un gran reformador, como dice el título, de tres cosas fundamentales. Uno de la compañía provincial, como provincial de la Compañía de Jesús, en la Iglesia argentina y ahora en la Iglesia mundial. Ese tipo de liderazgo, ¿crees que tiene continuidad en el Francisco como Papa o hay puntos en los que no coinciden, no convergen, o va a tener lo que cambiar ese tipo de liderazgo que él implementaba? Yo elegí el título del libro, El Gran Reformador, en parte porque es el hilo conductor que une, digamos, al Jorge Mario Bergoglio, de jesuita, de obispo, de cardenal y ahora de papa. Entonces yo descubrí, cuando empecé a leer sus escritos, de cuando él tenía 30 y tantos y 40 y tantos, hay una continuidad impresionante y uno reconoce inmediatamente, digamos, al papa de hoy en esos escritos. Y una de las cosas que narro en el libro es que en determinados momentos de crisis en la Iglesia, sea en la Compañía de Jesús o en la Iglesia argentina o después en la Iglesia universal, en esos momentos de crisis él aparece como si apareciendo desde la nada y todo el mundo se pregunta pero quién es y de dónde ha venido y no saben mucho de él. Y en Buenos Aires fue una cosa tremenda, que mucha gente realmente no lo conocía bien, casi nunca daba entrevistas, casi nunca aparecía en la televisión. Entonces hay una continuidad ahí. Hay por supuesto también cosas en que él ha cambiado y entonces narro en el libro, por ejemplo, como él descubre una espiritualidad mucho más carismática a partir del 2005-2006 y esto le influencia. Pero sobre todo hay continuidad, una visión de cómo reformar y por qué se necesita reformar la Iglesia y una visión de cómo la Iglesia debería ser y una capacidad de liderazgo impresionante que le permite poner en práctica esa idea, esa visión. Y si tuvieras que definir a Francisco como líder, ¿cómo lo harías? Los jesuitas antes bromeaban, ¿no?, que él es una mezcla de del santo de desierto y Maquiavelo. Es decir, es un hombre totalmente enfocado en la voluntad de Dios, es místico, es austero, es un hombre de oración tremenda y al mismo tiempo tiene una capacidad política impresionante, unos instintos políticos realmente. Y los políticos en Argentina me decían, ¿no?, que uno realmente tenía la impresión de que él entendía lo que
hacen los políticos y a qué van. Y dijeron los políticos aquí con quienes él se encontró el primer día acá en México, también han dicho eso. Oh, no, impresionante como él entiende, ¿no? Entonces, tiene los mismos dotes, las mismas carismas que tal vez tienen los grandes líderes políticos, pero aliado a una espiritualidad y un misticismo y una austeridad también espiritual y en su vida cotidiana que es impresionante. Y esas cosas muchas veces no se encuentran juntos. En general los santos no son políticos y los políticos no son santos. Así es. Y hablando de este viaje que ha hecho Francisco en México, que tú has venido a cubrir, ¿qué opinión te merece? ¿Cuál es el balance que haces de esta visita por los 5 estados que ha hecho Francisco? Ha sido una visita extraordinaria, yo creo, por 2 razones principales. Uno es ese famoso discurso a los obispos el primer día, de 47 minutos, creo que fue al final muy, muy duro, como mostrando que hay básicamente una iglesia que debería seguir este camino, el camino definido por la iglesia latinoamericana en Aparecida hace muchos años, y las tentaciones que van a prevenir que la iglesia llegue ahí. Yo creo que la claridad de esa visión, la claridad, digamos, de esa opción con la que se enfrentó la iglesia, me pareció tal vez una de las más contundentes de todo el pontificado. Y el segundo es que él siente una cercanía muy grande a México. O sea, para él México tiene mucha importancia para todo el continente latinoamericano, partiendo de la Basílica de Guadalupe. Es decir, que él ha mostrado un conocimiento profundo de la historia y la cultura de México. Entonces siempre estaba apelando a las fuentes mismas de la nacionalidad y la cultura mexicanas, invitando no solo a la iglesia, sino también a toda la sociedad de renovarse recurriendo o volviendo a esas fuentes. Y eso es muy típico de él, pero lo he visto aquí en esta visita tal vez de una forma muy, muy, muy notable. ¿Cómo viviste el cierre de la gira en Ciudad Juárez? Bueno, yo estaba ahí, estaba en la misa y me pareció increíblemente impactante. Tal vez uno piensa tal vez que ese tipo de simbolismo, de rezar en la frontera y esa homilía donde él rescata la dignidad del inmigrante, ¿no? Y trata de cambiar el enfoque, porque ese básicamente ha sido todo el objetivo de este viaje, es de tratar de cambiar el enfoque de cómo los políticos, los líderes mundiales ven estos problemas como la inmigración. Yo creo que lo logró, y esa pelea, digamos, con Trump es un ejemplo fascinante, ¿no? de eso, de cómo él simplemente está partiendo de la inmigración como una crisis humanitaria. Y para Trump y para otras personas y otros líderes en Europa también no lo ven así, no lo ven como un reto, un desafío que hay que controlar y todo eso. Entonces, esa capacidad profética, digamos, de invitar a ver la dignidad, la humanidad, ¿no? Detrás de lo que son para muchos políticos problemas o números. Y una cosa que realmente me sorprendió cuando estaba investigando el libro, y hemos visto un poco de eso acá en México, él tiene una visión para América Latina, para México, ¿no? Para el futuro. Yo creo que él aquí estaba alentando la iglesia del futuro, y porque él está convencido que ha llegado la hora latinoamericana, es la hora, digamos, que la América Latina tiene que, con sus grandes riquezas, sus grandes historias, evangelizar ahora al resto del mundo. Entonces, yo lo vi un poco en su salsa acá, ¿no? El líder invitando, digamos, a su pueblo a llegar a la altura, digamos, de la hora, ¿no? La vocación del momento. Entonces yo lo vi contento aquí, cansado a veces, pero tremendamente contento. Y ahora sí, ya por último, ¿qué lectura haces a que Francisco no haya contestado a la pregunta de si va a ir o no a Argentina el año que viene, siendo él, como insiste la Santa Sede, en que los viajes son pastorales y no políticos? ¿Qué lectura le puedes hacer a eso? No, yo sé que él tiene que ir a Argentina, él sabe que tiene que ir, y también a Chile y Uruguay al mismo tiempo. Yo creo que hasta ahora no lo ha hecho porque ha temido la manipulación de su visita, ¿no? Por los políticos, y él odia eso, la instrumentalización de la iglesia. Yo creo que irá el año que viene, él ha hablado de esto, también ha prometido ir a Brasil. Mi lectura en este momento es que él comenzó su pontificado pensando que tendría 5 años, o sea, con un plan de 5 años, y ahora se da cuenta de que van a necesitar 7 años para cumplir su plan de 5 años. Entonces hay menos urgencia ahora, pero por supuesto en estos años, estos próximos 2 años, tiene que ir a todos los países de América Latina. El primer papa latinoamericano no puede no ir
a su propio continente y, como dije, es el momento latinoamericano y él está muy consciente de eso, que Dios, digamos, está invitando a la iglesia de este continente a alzarse, ¿no? a estar a la altura del momento. Entonces yo creo que es una de las cosas que él quiere cumplir, uno de los objetivos de su mandato es precisamente esa invitación. Pero ¿sabes qué? Yo no creo que la Europa en este momento es una prioridad para él. Él está muy enfocado en las periferias, porque está convencido que desde las periferias viene la renovación, es algo, otro constante en su vida. Y esta visita ha sido tremenda en eso, ¿no? O sea, él estuvo en Ciudad de México el primer día, pero a partir de eso, Ecatepec, Chiapas, Ciudad Juárez, Morelia, o sea, pero volviendo cada noche a Ciudad de México y luego volviendo a salir, como simbólicamente reconectando centro con periferia, porque yo creo que está abriendo esos espacios, que tanto la iglesia como la sociedad mexicana solo van a resolver sus problemas, van a renovarse cuando se reconectan con lo real, lo que él llama lo concreto católico, la vida real de las personas y especialmente las marginadas y los más pobres. De ahí viene la renovación, tal como Jesús aparece primero, digamos, a los pescadores de Galilea antes de las élites de Jerusalén. Entonces yo creo que sus viajes van a seguir enfocados en la periferia como tanto de sus reformas. Austin, sabiendo que esta ha sido una gira también muy pesada, muy cansada para ti, te agradezco el tiempo que les daba a 724 Noticias. Muchas gracias por dejarme estar contigo. Y no nos olvidemos, El Gran Reformador, el gran libro para entenderlo a Francisco. Francisco, retrato de un Papa radical, es el título completo. Muchas gracias por esta tan cálida hospitalidad mexicana. Nos despedimos. Arantxa Escribano para 724 Noticias desde México, Distrito Federal.